El recuerdo de un hombre infame para algunos, ídolo para otros, resurge en este video. Un personaje cuya vida estuvo envuelta en un torbellino de oscuros secretos y desafíos mortales. Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este video exploraremos la vida de Pablo Escobar, un narcotraficante que dejó una profunda huella en la historia de Colombia y en el mundo entero. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949. Su infancia transcurrió en Medellín, dentro de una familia modesta. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, Pablo Escobar se adentró en el mundo del delito, comenzando con actos tan oscuros como el saqueo de tumbas y el contrabando de cigarrillos. No obstante, su verdadera incursión en el narcotráfico ocurrió en la década de los 70, cuando se involucró en un grupo criminal dedicado al tráfico de marihuana. El apogeo de la carrera criminal de Pablo Escobar coincidió con el auge de la cocaína en la década de los 80, alimentada por la creciente demanda de Estados Unidos. Escobar y su cartel conocido como el Cartel de Medellín se convirtieron en los principales proveedores de cocaína al mercado estadounidense, lo que le generó una inmensa riqueza y poder. Llegó a ser catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Su vida estuvo llena de excentricidades, algunas de las cuales fueron: la majestuosa Hacienda Nápoles, una finca de 3.000 hectáreas valuada en 4.500 millones de pesos colombianos en 1983. Este lugar, además de servir como refugio para los líderes del cartel de Medellín, fue visitado por miles de personas vinculadas o no con sus negocios. Una isla privada equipada con un complejo de 300 habitaciones y todas las comodidades imaginables. Se dice que incluso los baños eran de oro macizo, un lujo que asombraba a sus invitados. La infame catedral, su cárcel de lujo personalizada donde disfrutaba de discotecas, saunas y salas de juegos, estaba muy lejos de ser una prisión normal. Su avión personal, utilizado para transportar casi $100 millones por viaje. El icónico edificio Mónaco en Medellín, donde residía en un opulento penthouse de 1.700 metros cuadrados. Dentro de este lujoso lugar mantenía un cuarto secreto donde torturaba a sus víctimas. Una asombrosa colección de 30 motocicletas de velocidad de alta gama y 30 motos de agua que obsequió a su hijo mayor, además de un lujoso apartamento de soltero con espejos en el techo. Para satisfacer sus antojos de comida, viajaba a cualquier parte del mundo. Fiestas de diciembre con un despliegue de fuegos artificiales que costaban $50.000. Fiestas y sorteos de lujo con piñatas repletas de billetes y trajes temáticos a medida para los invitados. Una extravagante colección de automóviles que incluía Porsches, Mercedes-Benz y Cadillacs, entre otros. Empleadas domésticas que parecían modelos y recibían cursos de maquillaje. Debían hacerse manicure y pedicure y usaban ropa hecha a la medida. La esposa de Pablo Escobar, Victoria Vallejo, también tenía a su disposición estilistas y maquilladores personales. A pesar de sus oscuros logros, el cartel de Medellín se ganó su notoriedad por su brutalidad despiadada. Pablo Escobar y sus socios libraron una sanguinaria guerra contra el gobierno colombiano y otros carteles rivales, dejando un rastro de muerte y caos. Algunos de sus actos más viles fueron: el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un abierto opositor de Escobar. Un atentado con coche bomba en el periódico El Espectador de Bogotá, donde murió su director Guillermo Cano. El asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento fue uno de los más dolorosos para Colombia, un candidato presidencial y férreo oponente de Pablo Escobar. La explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo, un atentado dirigido contra el entonces candidato presidencial César Gaviria Trujillo, resultando en la muerte de 107 personas. La detonación de un coche bomba en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, cobrando la vida de alrededor de 63 personas y dejando a 600 heridas. Cerca de 45 coches bomba, entre otros crímenes horrendos. El apogeo de Pablo Escobar llegó en la década de 1980.
A pesar de su comportamiento criminal, encontró apoyo en algunas comunidades empobrecidas de Colombia gracias a sus actos de caridad y programas sociales. Sin embargo, el gobierno colombiano y la comunidad internacional estaban decididos a capturarlo y poner fin a su imperio criminal. En la cúspide de su imperio, Escobar rodeaba su vida con la belleza de las mujeres más deslumbrantes, modelos, reinas de belleza y destacadas presentadoras de televisión. Sin embargo, detrás de su fachada de éxito y lujos, se ocultaba un secreto curioso y selectivo sobre sus relaciones sentimentales. En una reveladora entrevista con uno de sus confidentes más cercanos, John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, se desveló un detalle sorprendente sobre la vida amorosa de Pablo Escobar. Según Popeye, a pesar de tener acceso a un sinnúmero de mujeres hermosas, Pablo Escobar solo mantuvo 3 relaciones amorosas verdaderamente significativas a lo largo de su vida. Lo que es aún más intrigante es que, según Popeye, Pablo Escobar tenía una regla tácita: nunca repetía encuentros con la misma mujer. Cada relación era única y efímera como una llamarada de pasión que se apagaba rápidamente. En 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas y fue confinado en una prisión personalizada llamada La Catedral. Aunque esta prisión fue diseñada según sus caprichos, las autoridades descubrieron que continuaba dirigiendo su imperio criminal desde allí. Intentaron trasladarlo a una cárcel estándar, pero Pablo Escobar escapó antes de que pudieran hacerlo. Después de su escape, se desató una intensa persecución internacional liderada por Estados Unidos y Colombia. Pablo Escobar fue finalmente encontrado y abatido el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, justo después de cumplir 44 años de edad. Su muerte marcó el fin de una era y de uno de los capítulos más oscuros en la historia del narcotráfico. La vida de Pablo Escobar ha sido objeto de innumerables películas, libros y series de televisión. Su legado sigue suscitando debate en Colombia y en todo el mundo, debido a su profundo impacto en la historia del narcotráfico y la política colombiana. Su historia sirve como un sombrío recordatorio de los terribles efectos del narcotráfico y la violencia que puede desencadenar. Y aquí terminamos este relato. Si este contenido fue de tu agrado, te animo a que lo compartas, comentes y te suscribas al canal para que estés al tanto del nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video de Descubriendo lo Increíble.